Las camas de cuidados intensivos tienen un accesorio opcional, una báscula digital integrada en la cama, una báscula metabólica, que nos permite hacer seguimiento durante 30 días al peso del paciente para registrar sus cambios. La cama tiene 4 celdas de carga en los 4 extremos. Nos permite tener una solidez en la cama, una estabilidad, nos permite hacer unas lecturas desde 0.1 gramos hasta 400 kilogramos. Vamos a dar una explicación del panel. Tenemos un botón de encendido. La báscula nos hace una presentación. Inicialmente nos presenta una pantalla con las siguientes lecturas: el peso actual del paciente, el peso inicial, el peso con el cual el paciente ingresó a la cama y la diferencia entre estos dos valores. Nos presenta constantemente la temperatura ambiente en grados centígrados y en Fahrenheit, la hora y la fecha actuales. El primer procedimiento que debemos hacer para iniciar un trabajo con la báscula es garantizar que el panel de lectura se encuentre en cero. Los 3 registros del peso actual, el inicial y la diferencia, deben estar en ceros, al igual que se deben borrar todas las memorias o todos los registros que se hayan almacenado por causa del paciente anterior. Tenemos la tecla 0. Esta tecla nos permite restablecer todos los registros del paciente anterior, igual tara todo el peso que tenga la cama. El colchón, monitores o cualquier accesorio que tengamos en la cama va a desaparecer. Entonces aceptamos y tenemos las 4 teclas de navegación. Arriba, abajo son teclas de navegación para el menú y tecla entrar o salir. Aceptamos. El panel de lectura nos queda en cero. En ese momento ingresamos el paciente a la cama. Nos aparece que el paciente actual pesa 6.5 kilos. Aún el peso inicial permanece en ceros. El paso siguiente es almacenar el peso con el que el paciente ingresó a la cama como peso inicial. Vamos a la segunda tecla, peso inicial. Fijar peso inicial. Elegimos la opción sí, le damos entrar. Nos dice que el paciente actualmente pesa 6.5 kilos. Era el peso inicial con el que el paciente ingresó en la cama y la diferencia es 0 kilogramos. En este momento, si ponemos un peso adicional en la cama, nos va a decir que el paciente ha ganado 3.5 kilogramos. Si retiramos peso de la cama, ya nos va a mostrar un peso negativo. De esta forma es como la báscula va registrando los cambios en el paciente. Si aumenta o disminuye, es la diferencia que hay entre el peso actual y el peso inicial. En el momento en el que almacenamos el peso inicial, automáticamente se almacena la fecha y la hora. Y cada 24 horas de forma automática se va a almacenar el peso de diferencia en una variable que nos permite almacenar 30 registros. O sea, cada 24 horas almacena un registro durante 30 días. Continuamos. Si por algún motivo al paciente, después de estar en la cama, haber almacenado su peso inicial, se requiere adicionar un objeto a la cama, adicionar un monitor, una bolsa de drenaje o cualquier otro elemento, si ponemos el objeto sin ninguna precaución, vamos a alterar el peso del paciente. Vamos a creer que el paciente aumentó de peso, lo cual es falso. Vamos a montar un objeto de la forma siguiente. Presionamos la tecla más menos. Nos dice adicione o retire un objeto. En este momento vamos a adicionar este objeto. Esperamos a que la cama se estabilice un poco porque al montar el objeto podemos generar ciertas vibraciones en la cama. Le decimos aceptar.
y nos va a mostrar que el objeto desaparece. La báscula en este momento me dice que el peso inicial y el peso actual son exactamente lo mismo, 6.5 kilogramos. Si vamos a retirar el objeto sin informar al sistema, sin informarle a la báscula, nos va a mostrar una diferencia negativa, y lo que nos haría pensar que el paciente perdió peso. Si retiro el objeto, me dice que el paciente perdió 4.4 kilogramos. La forma correcta de retirar el peso es volver nuevamente a la tecla más menos, adicione o retire el objeto. Retiramos el objeto y le damos a aceptar. En este momento la báscula nos vuelve a quedar con una lectura de 0. Tenemos la opción de la tecla libras y kilogramos. Simplemente nos hace una conversión automática. Nos convierte la lectura en libras o kilogramos. Tenemos la opción de memorias. Con esta tecla podemos dar un recorrido por todas las memorias que se han almacenado desde el momento en el que se almacenó el peso inicial. Nos dice que el peso inicial del paciente fueron de 6.5 kilogramos el 24 de julio a las 11:19. Memoria 0. Esta es la memoria 0, que es el momento en el que se almacena el peso inicial. La diferencia de ese momento eran 0 kilogramos. Con las teclas de navegación hacia arriba podemos desplazarnos al día siguiente. El día 25 sería mañana. En la memoria 1 aún no se ha almacenado ningún peso de paciente. Nos muestran asteriscos. Cada que se va actualizando un día desaparecen los asteriscos y aparece el peso de diferencia. Podemos desplazarnos durante los 30 días y nos va mostrando el calendario, la fecha que corresponde. Tenemos unas opciones básicas para configurar. La apreciación decimal. En esta opción nosotros podemos determinar si la báscula nos va a censar de 0.5 en 0.5 kilogramos, 0.2 o 0.1 kilogramos. Mayor sensibilidad de la báscula. Obviamente la báscula se va a volver un poco más inestable porque cualquier variación mínima del paciente, hasta su propia respiración, pues hará que el peso nos varíe. Por defecto la báscula sale en 0.5 kilogramos. Tenemos una segunda opción, que es configurar la hora y la fecha, como cualquier dispositivo electrónico. El carácter nos destella con las flechas más, menos o arriba, abajo. Podemos aumentar el valor. La hora se debe ingresar en formato 24 horas. Le damos a aceptar y pasamos al siguiente dígito. Subimos o bajamos dependiendo de la necesidad, y de esta forma nos desplazamos en todos los caracteres. En el formato de fecha está día, mes, año. Terminamos de configurar la fecha, salimos. Tenemos una tercera opción, que es un menú de tiempo. Podemos programar un temporizador regresivo, un temporizador cíclico. Lo podemos configurar desde 99 horas hasta 1 minuto. El objetivo de este temporizador es programar una alarma audible y visual cuando se cumpla el tiempo. Es muy útil para programar droga al paciente o programar una rutina de voltear el paciente en la cama. Programamos el tiempo, salimos. Tenemos unas alarmas directas. Una alarma que es el temporizador que acabamos de programar. Cuando presionamos la tecla nos aparece el valor configurado en el temporizador en esta parte de la pantalla. Empieza en ese momento un temporizador regresivo. Cuando llega al final, automáticamente se nos activa la alarma y nos informa que la alarma de tiempo fue la que generó el evento. Vamos a esperar un momento hasta que la alarma se nos active para verificar.
En este momento se activó la alarma. Aparece un mensaje, la alarma que se activó fue la alarma de tiempo. Para desactivarla basta con presionar cualquier tecla del panel. Inmediatamente el contador se reinicia y vuelve a empezar en tiempo regresivo igual al programado. Si quiero deshabilitar la alarma, presiono nuevamente la tecla de configuración de alarma tiempo. Tenemos una alarma de movimiento. Al activar esta alarma nos aparece el mensaje mover. Un mínimo movimiento de la cama nos activa la alarma. Un mínimo movimiento de la cama nos activa la alarma. Para desactivarla nuevamente presionamos la tecla mover o cualquier tecla en el menú. Si queremos deshabilitar la alarma, presionamos nuevamente la tecla. Cuando en la tecla mover la báscula detecta una variación de más o menos 1 kilogramo, con esa sensibilidad se activa la alarma, con más o menos 1 kilogramo. Tenemos la segunda opción, que es una tecla de alarma de egreso. Con esta opción la báscula ya deja de ser sensible a los movimientos, podemos mover la cama, pero vamos a detectar si el paciente se intenta bajar de la cama o si alguien intenta subirse a la cama. Aquí la báscula va a tener una sensibilidad de más o menos 10 kilogramos. Cuando generamos esa diferencia, se nos activa la alarma de egreso. Igualmente, desactivamos la alarma de cualquier tecla y si queremos desactivar la alarma, presionamos nuevamente la tecla de egreso.